Muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Siempre pensando en ustedes y en el compromiso que teníamos para el día de hoy. Desafortunadamente, por un tema de trabajo, me adelantaron un vuelo para el día de hoy y no me quedó más remedio que prepararles un material relacionado con el tema que íbamos a tratar, pero lo importante era de poder cumplir con lo ofrecido. Así que les voy a pasar un video sobre indicadores. Primero es un video en caricatura con una situación real para que ustedes entiendan la importancia que tienen los indicadores, y después la clase misma de los indicadores. A pesar de que está, digamos, trabajado con audios de estudio, en realidad es un material que yo preparé y que fue trabajado en el área de TIC de la Universidad UPC, que es una universidad peruana, donde yo dicté, y mi material fue trabajado en este departamento. Así que no van a escuchar mi voz, sino una voz de estudio de una persona que dobla el contenido, pero igual es un material mío, y les voy a pasar también una presentación en PDF que es un poco más moderna que el video, pero que tiene los mismos temas para que ustedes puedan revisarlos si gustan. ¿Ok? Hasta pronto, muchachos, disfruten de la clase, y cualquier pregunta que tengan ya saben cómo ubicarme. Muchas gracias. Saludos. Hay una distinción básica entre las diferentes formas de contenido de la mente humana. Hay datos, información, conocimiento y sabiduría. El sistema educativo nunca hace la distinción, por lo que entrega a los niños muchos datos, poca información, muy poco conocimiento y prácticamente nada de sabiduría. Estos errores de la escuela, en algunos casos, nos acompañan hasta nuestra vida profesional. Veamos. El jefe de mantenimiento de la papelera Alfa es consultado siempre antes de proceder al pago de la factura de la energía eléctrica. Hoy, él ha recibido la factura del mes de octubre, ha revisado los datos del consumo de energía de la planta y, al ver que se encontraba dentro de lo usual, ha procedido al pago de la misma. Sin embargo, no se ha dado cuenta que la producción del mes de octubre solo fue la mitad de lo que normalmente produce la planta. Existe un problema que no ha identificado. Los datos no transmiten nada de información. Por ejemplo, en la siguiente gráfica se muestra la evolución del dato consumo mes a mes. Por lo tanto, solo nos permite afirmar qué mes se consumió más energía con respecto a otro. Nos pasará lo mismo si vemos una gráfica de la producción total de la papelera mes a mes. Y si vemos ambos gráficos juntos, tampoco se agregará un gran valor. Se construye información cuando relacionamos más de un dato. En este caso, si dividimos la energía consumida en la planta con la producción de cada mes, producimos un ratio, que es un indicador que nos dice cuánta energía en kilowatts por hora gastamos por cada tonelada producida. Para poder extraer más información de este indicador, el jefe de mantenimiento lo ha graficado junto a los datos de producción de la planta. Es fácil darse cuenta ahora que la planta será más eficiente cuando el indicador sea menor, y por el contrario será menos eficiente si este valor es más grande. Para nadie era un secreto que a mayor producción, mayor consumo de energía. Sin embargo, cuando dividimos el consumo entre las toneladas producidas, esto no fue una constante, lo que nos indica que la relación entre el consumo y la producción no es lineal. El jefe ha decidido llamar a una reunión extraordinaria. El conocimiento se construye en la medida que tratemos de extraer la máxima información del gráfico. Es una buena práctica asignar responsables por cada indicador y revisarlos mes a mes en una reunión con todos los empleados del área.
En esta reunión analizarán en conjunto los resultados del año pasado y se darán cuenta que los meses más eficientes de la fábrica han sido aquellos en que los volúmenes de producción han estado muy cerca de la capacidad máxima de la planta. Diciembre y agosto. Cuanto más se trabaje sobre la información, más conocimiento asimilará el equipo de trabajo y mientras más conocimiento, más cerca de la sabiduría estarán. En esta gráfica de dispersión vemos cómo el indicador varía con respecto al volumen de producción, evidenciándose lo que en el análisis anterior ya habíamos descubierto. El contador general está llamando al jefe de mantenimiento para conocer los gastos de electricidad del año próximo. Antes, el jefe usaba el indicador de consumo de energía promedio y lo multiplicaba por la producción de cada mes. ¿Qué puede hacer para obtener pronósticos más acertados? Al usar la gráfica de dispersión, él obtendrá valores más exactos que dependerán de la producción de cada mes. Recuerde que los datos son solo la materia prima del proceso de construcción de sabiduría. Realice bien su proceso y tome mejores decisiones. Indicadores de mantenimiento. El tema de esta semana son los indicadores de mantenimiento. Vamos a revisar 5 indicadores considerados de clase mundial para la gestión de mantenimiento. Decimos de clase mundial porque son los indicadores que usan las empresas top. Al usarlos de igual forma que estas empresas, podemos compararnos con ellas. El primer indicador que vamos a revisar es el denominado MTBF, o tiempo promedio entre fallas. La manera como lo calculamos es bastante sencilla. Dividimos el tiempo total de operación entre el número total de fallas. Este indicador lo podemos usar directamente referido a una máquina o a un grupo de ellas. Se debe tomar en cuenta que este indicador es estadístico, y si el MTBF nos sale 10 días, no significa que exactamente a los 10 días la máquina va a fallar. Lo que decimos es que en promedio se encuentra que fallan en 10 días. Puede ser 11, puede ser 15, puede ser 8. El promedio está alrededor de los 10 días. El siguiente indicador es el tiempo promedio para reparación, llamado también MTTR. Este indicador nos da el tiempo promedio que nos demoramos en reparar una máquina. Se calcula colocando en el numerador el tiempo total perdido de intervenciones y debajo el número total de fallas. Por ejemplo, si consideramos un periodo de 30 días, entonces, si en esos 30 días una máquina en particular falló durante 10 horas, y esto lo hizo presentando 2 fallas, entonces, arriba irán las 10 horas y abajo irá el número 2. El cociente es 5, lo que significa que en promedio nos estamos demorando 5 horas en resolver el problema. De la misma manera que en el caso anterior, este indicador lo podemos usar aplicándolo a una máquina en particular o lo podemos aplicar para un grupo de máquinas. Si lo aplicamos para un grupo de máquinas, en la parte superior vamos a colocar las horas perdidas en un periodo determinado. Y en la parte de abajo, colocaremos la sumatoria de las fallas presentadas. Si lo queremos ver de manera gráfica, veremos lo siguiente. Si en la planta no tenemos ningún problema, esa gráfica tendría que ser un rectángulo o un segmento continuo sombreado. Pero el hecho de observar 2 valles indica que se han presentado 2 fallas. Por lo tanto, la distancia promedio entre valles me indica el MTBF, y el ancho promedio de este valle me está indicando el MTTR. El tercer indicador es la disponibilidad en el equipo. Para calcular la disponibilidad, primero tenemos que tener en claro cuál es el tiempo disponible. El tiempo disponible normalmente se calcula de la siguiente manera. Al tiempo calendario le restamos las paradas programadas. Lo que nos queda de esa diferencia es el tiempo disponible. Si a este le restamos los tiempos perdidos y esto lo dividimos otra vez por el tiempo disponible, lo que vamos a encontrar es la disponibilidad. Evidentemente, si no hay tiempos perdidos, la disponibilidad es 100%.
El cuarto indicador que vamos a ver es el costo de mantenimiento por facturación. Este indicador nos va a mostrar, entre otras cosas, cuánto de lo facturado por la empresa en un periodo determinado, normalmente un año, corresponde al gasto de mantenimiento. En otras palabras, si el CMFT sale 10%, la interpretación es la siguiente. El 10% de lo que la empresa factura se gasta en mantenimiento. Fíjense que este indicador se hace más pequeño cuando la empresa factura más. Entonces, si la empresa factura más y el costo de mantenimiento se mantiene constante, eso nos podría indicar que estamos submanteniendo nuestra planta, que los programas de mantenimiento se quedaron en el estado anterior y que ahora la planta está produciendo más y por lo tanto, está facturando más. Nosotros no hemos hecho crecer el mantenimiento en la misma proporción. Por lo tanto, si ese es el caso, el indicador nos está indicando que revisemos nuestro programa de mantenimiento. El quinto indicador se denomina costo de mantenimiento por valor de reposición, o también conocido como CMVR. Este indicador, al igual que el anterior, se calcula de manera anual. En la parte superior se coloca el costo total de mantenimiento, incluyendo mano de obra, trabajos de terceros, repuestos, cursos de capacitación, etc. Estamos hablando de costo global de mantenimiento en un año. En el denominador, tenemos que colocar el valor de los activos que el área de mantenimiento está cuidando. Pero algo muy importante, no deben tomar en cuenta el valor en libros del activo, porque puede estar depreciado. Tienen que tomar el valor de reposición. Imagínense que en mi planta tengo 2 sopladoras de 15 años, y en valor de libros ya están a mitad de precio. Sin embargo, tengo que tomar el valor de reposición, o sea, preguntarme cuánto cuestan estas sopladoras hoy. Ese es el valor que tengo que considerar. El benchmark para este indicador es de alrededor de 5% o 2% para las empresas de clase mundial. Entonces, si sé cuál es el valor de los activos que cuido, puedo estimar más o menos cuánto me va a costar la gestión de mantenimiento en un año, si tomo en cuenta el benchmark de ese indicador. Vamos a ver un ejemplo para calcular los indicadores que hemos visto, sobre todo los primeros. En la tabla, tengo como número de equipos NE, en la parte superior de la tabla, 60 unidades. Imaginemos que son camiones en una flota. En la siguiente fila está NF, o número de fallas. Cada columna está representando un mes. En el primer mes se presentaron 7 fallas, las que totalizaron 87 horas perdidas por indisponibilidad de activos. En el segundo mes se presentaron 8 fallas, que totalizaron 85 horas perdidas, y así sucesivamente. Si totalizamos el número de fallas que se presentaron en el año, estas son 89. Y si totalizamos el tiempo perdido por estas fallas en el año, esto suma 935. Asumamos, para hacer el cálculo más sencillo, que estos camiones están proyectados para que trabajen los 365 días sin paradas programadas. Eso da como tiempo disponible total de la flota, 525.600 horas. El tiempo de operación entonces para este ejemplo será el tiempo disponible menos el tiempo perdido por las fallas, y eso da 525.600 menos las 935 horas que se han perdido en el año según la tabla anterior, lo que da como diferencia 524.665 horas. Entonces, el MTBF será ese tiempo de operación dividido entre 89, que es el número total de fallas presentadas en el año por los 60 camiones, lo cual da como resultado 5.895,11. Este número, como está en horas, no nos dice mucho. Vamos a convertirlo en meses. Eso nos da 8,12 meses. ¿Cómo interpreto este resultado del MTBF? La interpretación es la siguiente. De ese universo de 60 camiones, uno de ellos, cualquiera, se espera que falle cada 8 meses aproximadamente. Ahora bien, nosotros sabemos que son 60 camiones,
Entonces podemos dividir el MTBF anterior entre 160, y eso nos da en días 4. Ahora, ¿cómo interpreto este segundo valor? La interpretación es la siguiente. 1. Cualquiera de los camiones va a fallar cada 4 días. Si no les quedó claro, les voy a dar otro ejemplo. Imagínense que tengo en mi clase 60 alumnos. Si quiero saber cada cuánto tiempo se va a enfermar alguno de ellos con esa tabla, diré que uno de ellos se va a enfermar cada 8 meses. Pero si yo quiero saber cuál es la frecuencia de enfermos que voy a tener en mi clase, entonces ahí tomamos el segundo resultado. Cada 4 días se va a enfermar uno. Lo que ocurre es que no todos se enferman el mismo día. Esa es la lectura que le tienen que dar a este resultado. El MTTR, para el mismo ejemplo, sería en este caso 935 horas, que es el total de horas perdidas en el año, entre 89 fallas, lo que da un valor de 10,51. Eso significa que en promedio yo me demoro en reparar cada camión 10 horas y media. Evidentemente va a ser mejor para mi gestión hacer que el MTBF sea cada vez más grande y el MTTR cada vez más pequeño.